¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos y les damos la bienvenida a nuestra edición central de Senado Noticias. Estos son los titulares. Comisión de Educación despachó en segundo trámite el proyecto de ciberbullying. Ahora será visto por la Sala del Senado. Senadores cuestionan proyecto que establece un plan universal de salud. El Senado aprobó la idea de legislar el proyecto sobre la nueva ley de migraciones. Les contamos que con algunos cambios la Comisión de Educación despachó en particular el proyecto de ley sobre el ciberbullying. Ahora el proyecto tendrá que ser revisado por la Sala de Sesiones antes de continuar su trámite rumbo a la Cámara de Diputados. Fue un caso que dejó en evidencia lo que estaba ocurriendo al interior de las salas de clase y que no dejó indiferente a nadie. Es que Katy Winter tenía solo 16 años cuando decidió terminar con su vida. Una carta daba cuenta del acoso por redes sociales del cual había sido víctima. Fue a partir de ese lamentable hecho que se impulsó el proyecto que modifica la Ley 20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o ciberbullying, y que busca salvar vidas. La Comisión de Educación este martes terminó de votar todas las indicaciones, despachando el proyecto en su trámite en particular. Lo importante es que hubo un apoyo transversal y un trabajo coordinado de los equipos, asesores y de los senadores integrantes de la comisión con el Ejecutivo. Entonces, fue de alguna manera permitió que le diéramos una tramitación más acelerada a este proyecto. Una moción parlamentaria que durante su tramitación ha tenido un apoyo transversal. Es que las cifras son preocupantes. Según la Superintendencia de Educación, las denuncias por hostigamiento a través de redes sociales han aumentado en un 50% aproximadamente. El proyecto, que entre otras cosas busca disminuir estas cifras, ha tenido varias modificaciones durante la tramitación en el Senado. Acá en el Senado se incorporaron varias modificaciones. Primero, se hace hincapié en la exigencia que deben tener a los establecimientos educacionales de entregar apoyo psicosocial a los estudiantes que han sido víctimas, pero también, dado que esta es una comisión de educación, se pone también la mirada en aquellos que han sido los victimarios o las victimarias. Entonces, este es un proyecto que reconoce que existe el ciberbullying y se hace cargo de cómo poder prevenirlo, de cómo tener los protocolos necesarios en los colegios. Creo que especialmente en el Senado pudimos ir aclarando las distintas etapas del proceso cuando se comete un tipo de acoso escolar a través de las redes. Antes de ser visto en la sala del Senado, deberá pasar por la Comisión de Hacienda para la revisión de los artículos de su competencia y una vez terminado su trámite en el Senado, regresará a la Cámara de Diputados, la que deberá ratificar los cambios antes de que se convierta en ley. Les contamos ahora que la Comisión de Salud retomó el debate sobre el proyecto de ley que establece un plan universal dentro de las ISAPRES. En este proyecto, los senadores hicieron una serie de observaciones a tal punto que adelantaron que en estas condiciones el proyecto no va a aprobarse. Después de la semana distrital, abrir un periodo breve de indicaciones y iniciar la votación de este proyecto, estimamos a mediados del mes de agosto, lo que sería una cosa extraordinaria. Un anuncio lleno de esperanza del ministro hace un mes cuando presentó las indicaciones a la reforma de las ISAPRES. El calendario fue avanzando, pero las buenas intenciones quedándose atrás. Y ahora la negativa de votar el proyecto por parte de los legisladores es transversal. Los acuerdos que se fijaron hace un mes no se concretaron por el Ejecutivo y entonces el proyecto que establece un plan universal en el sistema privado de salud no está en condiciones de aprobarse. Nosotros no podemos aprobar un proyecto que va contra todo lo que hemos dicho. Y es consensual. Desde Chaguán hasta nosotros tenemos una firme convicción y esperamos que el gobierno del presidente Piñera, en vez de defender a la ISAPRE, defienda a los pacientes y a todos aquellos que son afiliados a la ISAPRE que están siendo vulnerados en sus derechos. La Comisión de Salud del Senado volvió a sesionar para escuchar más opiniones en torno al proyecto. Disconformes se mostraron todas las posiciones, toda vez que el texto del Ejecutivo propone una lógica de descuentos en base a la edad del afiliado. A menor edad, mayor el descuento, pero en la otra vereda los adultos mayores resultan más afectados, una situación que se agrava cuando la realidad país dice que la población envejece y representa a la fecha un 20%.
Se termina efectivamente la discriminación por sexo, pero no por edad, ya que el adulto mayor de 50 va a pagar 2 veces más que el menor de 24 años. Y entre 24 y 50 años va a pagar el 25% menos. ¿Qué es lo que pasa? Esto siento yo que es una pequeña burla. A mí me ha pasado esto cuando compro pasajes de buses, en que la tarifa del bus dice, este pasaje cuesta 100.000, pero resulta que a usted le vamos a dejar en 10.000 y tiene un descuento de 90. Esto es lo mismo. Mantiene e institucionaliza, primero que todo, el negocio y en segundo, profundiza mecanismos discriminatorios que actualmente tiene la ISAPRE y desde esa perspectiva no se hace cargo ni del envejecimiento ni de la promoción y prevención, que en teoría es donde deberían avanzar los estados. Otro nudo que no se logra destrabar es el cálculo del IPC de salud que fijará el valor del plan universal. Aún no está claro cuáles serán las variables para modelar el incremento en salud, por lo que llaman al Ejecutivo a transparentar estos índices. Y es que respecto al año anterior, por alzas injustificadas, en los planes hubo un incremento de un 43% en cuanto a procesos judiciales, lo que se traduce a la fecha en 208.000 recursos de protección interpuestos por los afiliados. Bueno, efectivamente, nosotros hemos sido los que hemos denunciado la judicialización que hoy día tiene el sistema privado de salud, particularmente por las alzas unilaterales en los planes de salud. Creemos que claramente estas no se justifican, además son contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, así lo ha señalado tanto el Tribunal Constitucional como las Cortes de Apelaciones y también la propia Corte Suprema, y por lo mismo hacemos el llamado de atención. Tenemos que legislar de forma rápida para los efectos de resolver los cuellos críticos o los nudos críticos que tiene hoy día el proyecto de ley. El debate de la reforma a las ISAPRES sigue trabado y ahora sin acuerdos. Si la intención del Ejecutivo era despachar este proyecto en el mes de agosto, la realidad dice que eso está más lejos de concretarse. Y uno que sí se aprueba y con una amplia mayoría en el Senado es el proyecto de ley sobre las migraciones. Este proyecto que viene desde las comisiones recibió un contundente respaldo y fue aprobado por unanimidad en su idea de legislar. Los senadores presentes en la sala ahora corresponde la discusión en particular, para lo cual se fijó plazo hasta el 5 de septiembre como la fecha tope para presentar indicaciones. En la sesión se dejó constancia de que los temas que se deben abordar durante la discusión del articulado, entre otros, reflexionar sobre el cambio de categoría migratoria una vez que se está dentro del país, alcances del principio de la no devolución, el mecanismo e institucionalidad para la convalidación de títulos, medidas para la inclusión de trabajadores migrantes, oportunidades y acceso al cargo fiscal son algunos de los temas que deberán revisarse para su tramitación. En particular hay declaraciones sobre este proyecto. También dispone la creación de un Consejo de Política Migratoria como una instancia multisectorial responsable de asesorar al presidente de la República en la elaboración de la política nacional de migración y extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones cada 4 años. Un país es como una casa, un país es como un hogar. Siempre se debe estar dispuesto a ayudar al hermano en desgracia. Queremos que se sientan acogidos humanitariamente. Muchas veces terminan siendo de la familia, pero la capacidad de ayudar tiene un límite. No hay manera de evitar el movimiento poblacional, sobre todo cuando se busca evadir crisis que comprometen las perspectivas de desarrollo familiar o los derechos fundamentales de los individuos. Cualquier barrera o muro que intente impedir el paso terminará por ceder ante la presión de los migrantes. Mientras no cambien las condiciones en los países de origen, los migrantes continuarán movilizándose en busca de nuevas oportunidades. Chile siempre ha sido un país abierto a la buena migración. La queremos y la necesitamos, pero la migración también debe tener un límite, que radica en el equilibrio entre el ingreso, las necesidades del país y el respeto de los derechos y la dignidad de sus nacionales y también de la propia migración ya radicada en nuestro país. Hay una institucionalidad débil. Todo depende del Departamento de Extranjería y Migración, que cuelga por ahí del Ministerio del Interior. Hay muchas dificultades para proceder a sancionar a quienes incumplan la ley migratoria. En fin,
claramente la pertinencia de esta ley que ha presentado el presidente Sebastián Piñera es absoluta. Tenemos que tener una nueva ley de migraciones en el país. Continuamos con la revisión de las informaciones. Les contamos ahora que por unanimidad la Comisión de Recursos Hídricos solicitó al Ministerio del Interior que decrete zona de catástrofe agrícola en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Estas imágenes reflejan la situación que vive la ganadería en Petorca. La falta de agua ha golpeado al sector agrícola y en consecuencia los animales también se están muriendo. Es la realidad que se vive en al menos 3 regiones de Chile que sufre una aguda sequía que se está manifestando en pleno invierno. La Comisión de Recursos Hídricos solicitó por unanimidad que el Ministerio del Interior decrete zona de catástrofe agrícola en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Las dos últimas cuentan con los decretos de escasez hídrica y emergencia agrícola, pero fueron calificados como insuficientes. Creemos que hoy día estamos frente a una catástrofe agrícola y es necesario que el gobierno actúe articuladamente entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura y poder entregar un apoyo muy concreto a nuestros pequeños agricultores, a los crianceros, para poder enfrentar una situación que es muy compleja, que es muy dramática desde el punto de vista de la escasez del agua que tienen para llevar adelante sus cultivos, sus compromisos. Hoy día, al colgarse un decreto de escasez hídrica y pasarle un poco de recursos por intermedio que lo hagan por intermedio del Ministerio del Interior para cambiar el aljibe, para llevar alguna alimentación puntual, no soluciona el problema. Yo quiero que vamos al fondo y veamos cómo somos capaces de darle solución a los problemas de sequía que tenemos en la zona norte de nuestro país. Sequía que es consecuencia de un histórico déficit de lluvias producto del cambio climático que el mismo humano ha generado. La escasez hídrica obedece a la extracción de agua de los ríos por sobre su capacidad de recarga. De hecho, en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, los caudales están en un 70% por debajo de sus niveles. La Comisión de Recursos Hídricos abordó el crítico escenario junto al director de la Fundación Nehuenco, que presentó un estudio y concordó con otro de los acuerdos de la Comisión: reponer el debate para modificar la Constitución y establecer el agua como un derecho. Creemos que es fundamental que sea visto en la sala y para eso se requiere de acuerdo a los comités, porque nos parece que sería muy importante que el agua sea considerada como un derecho humano, sea consagrado a nivel de la Constitución, que le da una jerarquía que obviamente no la tiene a través del Código de Aguas. Y a través de su inclusión en la Constitución, esto por cierto va a contribuir a un cambio interpretativo y a lo que nosotros estimamos que debiera ser un primer paso revelador ya por parte del país, es comenzar a generar una política pública hídrica. De cara a la próxima sesión fueron citados los ministros de Agricultura y Obras Públicas para explicar el funcionamiento de los decretos vigentes y la eventualidad de dictar otras medidas. También se espera que asista la Dirección General de Aguas. La Comisión de Hacienda ratificó que Cristina Orellana y Eduardo Riquelme cumplen con los requisitos para integrar el Consejo de Alta Dirección Pública. La Comisión de Hacienda realizó audiencia respecto a la propuesta del presidente de la República, en la que propone como nuevos integrantes del directorio del Sistema de Alta Dirección Pública a la ingeniera Cristina Orellana y al abogado Eduardo Riquelme. La instancia ratificó que los candidatos están acorde con el cargo para luego ser aprobados por la sala, donde se necesitan 4/7 de los votos. La Dirección Nacional del Servicio Civil tiene en su estructura el Consejo de Alta Dirección Pública. Este consejo está compuesto por 5 miembros, es presidido por el director nacional y compuesto por 4 consejeros para un periodo de 6 años, debiendo ser elegidos alternadamente por duplas cada 3 años. A nosotros nos parece que ambos candidatos tienen o cumplen los requerimientos y solo, señalar que los consejeros se eligen por pares alternadamente cada 3 años, duran 6 años en el cargo y son inamovibles salvo las inhabilidades propias. Creemos que su trayectoria va a enaltecer la función del Consejo de Alta Dirección Pública. Ustedes saben, el Consejo ha funcionado históricamente desde sus inicios con un espíritu republicano. La alta dirección pública es un logro que hemos tenido en el curso de los años, se ha ido construyendo, pero tiene defectos. Y yo creo que es importante que los nuevos consejeros vayan anotando los defectos y ver cómo, hace poco nos dieron una cuenta acá,
pero uno va viendo distintos temas. O sea, que lo municipal no esté comprendido es un problema. Esperemos que cuente con los 4/7, parece que requiere la sala del Senado, ¿ya? Sin más, creo que damos por concluido este proceso, que es una formalidad. Respecto a los candidatos, Orellana es ingeniera con especialización en el gobierno corporativo, libre competencia, control de inversiones, centro de gestión y evaluación de proyectos, dedicada en los últimos 20 años a la gestión de empresas. Ha sido directora regional del Corfo y gerente general de Cercotec, y desde 2014 hasta junio de 2018 se desempeñó como directora de CEP, Sistema de Empresas Públicas. Por su parte, Riquelme, abogado y doctorado en Derecho, fue vicepresidente de Renovación Nacional, asesor parlamentario, jefe de gabinete del exministro de Defensa, Andrés Alamán, actual senador, y ex subsecretario de Pesca. Ambos expresaron su pensar de esta postulación. Sabemos que esta es una tarea importante para el país, sobre todo cuando la excelencia, la transparencia y aportar desde lo que uno ha tenido como experiencia laboral, la verdad es que es un privilegio. Muy honrado del nombramiento del presidente y naturalmente esperanzado y expectante de que el Senado pueda ratificar ese nombramiento, si es que acaso es de su parecer. Esta institución tiene como principal misión regular los procesos de selección de candidatos a cargos de sistemas de dirección pública o de aquellos que deben seleccionarse con su participación y conducir los concursos destinados a promover cargos de jefes superiores del servicio. Deben cautelar los principios de no discriminación, imparcialidad y plena transparencia de los procesos. Asimismo, están encargados de revisar y aprobar los perfiles profesionales de los cargos. Y un acuerdo internacional en condiciones de pasar a la sala, además de los últimos detalles que se están afinando para terminar ya con el proyecto que crea la nueva ONEMI, son parte del bloque que resume todo el trabajo de las comisiones del Senado. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el acuerdo de asociación entre el comercio de productos orgánicos entre Chile, Reino Unido e Irlanda del Norte, con una directa incidencia del tema del Brexit, donde la instancia estaba a la espera de la evolución de ese debate para pronunciarse. Las particulares circunstancias sobre este tema las explicó el presidente de la Comisión, José Miguel Insulza, y cómo el texto que ahora debe ser visto en sala quedará a disposición del Ejecutivo, siempre con vistas a cómo se resuelve la eventual salida de Gran Bretaña respecto a sus acuerdos con la Comunidad Europea. Se tomó esta idea que por lo demás estaba ya realizando la Cancillería británica con otros países del mundo para preparar acuerdos que pudieran entrar en vigor para el caso de que se produjera el Brexit. Y lo que estamos de acuerdo, me parece, además es un espejo del acuerdo actual con la Unión Europea. O sea, si usted eliminando las características muy especiales, no hay nada nuevo en ello, sino que simplemente decir, mire, esto que teníamos con la Unión Europea, ahora con este país es un acuerdo bilateral porque ese país ya no está en la Unión Europea. Nosotros aprobamos este acuerdo, va a ser aprobado, pero dejando en claro que el ministro el gobierno hará uso de él hará uso de esa aprobación cuando corresponda, de acuerdo con los procesos políticos en el Reino Unido. Una sesión en extenso durante la próxima semana sería clave para tener novedades que pueden ser definitivas en el trámite del proyecto de nuevo ONEMI. Así lo apuntó la senadora de la Comisión de Gobierno, Luz Bensperger, quien se mostró optimista en la pronta aprobación de la iniciativa en dicha instancia. Sí, hoy día lo que avanzamos fueron en la creación, ¿no es cierto?, de lo que significan, cómo se van a desarrollar el día de mañana estos planes de gestión, de amenaza, de riesgo que está establecido en la ley, particularmente en un programa que se va a crear para aportar al financiamiento de esto, eventualmente en los municipios que no cuenten con los recursos para poder realizarlo, en las nuevas plantas, que es donde yo creo que está el mayor problema. Junto con ratificar a 7 nombres propuestos por el Ejecutivo para el Consejo Nacional de Pesca, la Comisión del Ramo del Senado continuó con las audiencias en Santiago y Valparaíso para modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura en 2 ámbitos, el de los recursos bentónicos con especies que viven en el fondo marino como el loco o el erizo y en lo referido a combatir la pesca ilegal, en su momento conocida como Ley Corta. No debiera, o sea, las comunidades de lo que debieran tener un poco más de tino, lo digo con esa palabra, para desafectar esas zonas que le corresponden a la pesca artesanal, porque ellos nunca van a ser usuarios, o más bien dicho, asignatarios de una caleta de pescadores artesanales. A mí me parece que el principal problema es que no haya ninguna limitación legal en orden a la cantidad. Porque en verdad cuando uno pide, digamos, una solicitud de espacio
fundamenta su solicitud y la correlación entre lo solicitado y la fundamentación aparece proporcionada y razonable, en verdad no hay ninguna razón para cuestionarlo. Pero cuando, sin embargo, se hacen solicitudes de 200, 300 o 400.000 hectáreas, independientemente de la comunidad que sea o del lugar que sea, eso aparece, digamos, en principio desproporcionado, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer la CONADI. Una audiencia con representantes de la industria musical y de los megaeventos tuvo lugar en una de las recientes sesiones de la Comisión de Educación, realizando el texto sobre fomento de la música chilena y que viene a establecer una serie de requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile, por ejemplo, en materia de artistas teloneros. El titular de la comisión, senador Juan Ignacio Latorre, valoró las presentaciones e hizo la salvedad que los requisitos para eventos sobre 3.000 personas son más bien incentivos para motivar la inclusión de talentos nacionales. Se exige que exista un telonero de música chilena, es un proyecto que pone incentivos al fomento de la música chilena como teloneros. Más bien son incentivos, porque también puede perfectamente una productora no incorporarlo, pero claro, no tiene los incentivos en términos de exenciones tributarias, temas de IVA, etcétera, ¿no? Entonces, y empezamos a tramitar las indicaciones. Quedan algunas pendientes, sobre todo en términos de multas, quienes no cumplen con estos requisitos en el fondo. Pero ya en una próxima sesión se debería despachar, al menos de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, el proyecto de teloneros para que próximamente sea visto en sala y ya salga del Senado en el fondo. Continuando con su trabajo en el mensaje que plantea el fortalecimiento de la inteligencia del Estado, las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública, junto al Ejecutivo liderado por el ministro Andrés Chadwick, continuaron revisando las indicaciones del proyecto, concordando en una estandarización de códigos generales entre los estamentos del nuevo sistema, así como también lo referido a la información residual, donde el gobierno dispuso una definición más amplia y específica. Hay dos aspectos que son fundamentales para la comunidad de inteligencia y es tener una doctrina y una formación común. Para eso lo importante es poder manejar inteligencia, vale decir información integrada que permita resolver las cosas que el presidente define. Las Fuerzas Armadas, en el ámbito propio de sus tareas, en sus tareas relacionadas con la inteligencia militar, pueden encontrar algo relacionado con seguridad pública, con orden, de seguridad interior, y esos aspectos, eso es lo que se conoce como información residual. La Comisión Unida, que continuará viendo el tema en la siguiente sesión, al llegar a una indicación del senador Insulza por la posibilidad de contar con agentes propios, no necesariamente policiales o militares, por parte de la Agencia de Inteligencia, levantó el carácter público de la convocatoria y se espera llegar a un consenso sobre la pertinencia de estas modificaciones en áreas más sensibles como esta. Antes de despedirnos, tenemos una invitación del periodista Sergio Campos para su programa este día lunes, un nuevo estreno junto a Juan Pablo Letelier. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado y en Profundidad de Campos. Una conversación que queremos compartir con usted, con el senador socialista Juan Pablo Letelier, de la región de O'Higgins. Tragedia en la carretera, 6 muertos, numerosos heridos, la responsabilidad de una empresa. Por supuesto que hablamos del narcotráfico, los efectos que tiene en Chile y el rol de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto de la jornada laboral, una jornada flexible, propuestas, 44 horas, 40 horas, todo eso y mucho más aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Así llegamos al final de las informaciones en Senado Noticias en este día viernes. Los invitamos a que se reencuentre con nosotros el próximo lunes, donde estaremos revisando más informaciones. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana.